Bien, buenos días para todos. Vamos a comenzar la clase. Em, vamos a, lo que vamos a hacer hoy es terminar con lo que quedó pendiente de la clase pasada, que era la ejercitación. No alcanzamos a terminarla. Em, Nos quedaron, creo que, dos ejercicios, si mal no recuerdo. Sí, el ejercicio 9 y el 10, ¿verdad? Sí, eso es lo que quedó Sí, ahí en la profe, imagen. eran esos dos. Sí, el 9 y el 10. Muy bien. A ver, vamos a leer el 9 y luego vamos a resolverlo, intentar resolverlo. Dice, el campo de la nanotecnología ofrece algunas posibilidades interesantes, como la creación de fibras del ancho de un átomo. Suponga que usted es capaz de hilar un mol de átomos de plata, ¿sí? Un mol de átomos de plata, cada uno con un radio de 144 picómetros, por medio del encapsulamiento de ellos en nanotubos de carbono. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es eh, ubicarnos, ¿no es cierto?, en que en el problema. Eso es regla general para todos, ¿no es cierto? Yo no sé si ustedes conocen qué es lo que son los nanotubos de carbono. Supongo que la mayoría ya habrá escuchado hablar de ellos. Pero a ver, estoy buscando ahora en internet una imagen, a ver si la encuentro, como para... eh, ahí está. A ver si puedo compartirles esta imagen, dejar de tener esto y les comparto esta otra imagen para que eh, los que nunca han visto tengan una idea, ¿no es cierto? Es muy fácil, ustedes colocan en su teléfono o en internet, colocan nanotubos de carbono y van a aparecer un montón de imágenes, ¿no es cierto? Los átomos de carbono forman eh, este tipo de estructuras, ¿sí? Son capaces de formar este tipo de estructuras, en donde tenemos, fíjense, un tubo, ¿sí? Y cada uno de estos vértices que se ven aquí sería un átomo de carbono, ¿sí? Entonces, como estos tubos son tan chiquitos que están en la escala del nanómetro, los llamamos nanotubos de carbono. Entonces, dentro de la nanotecnología, que es toda aquella, o sea, es una ciencia que se ocupa del estudio de las partículas a la escala del nanómetro, o sea, a una escala muy, muy pequeña, ¿no es cierto? Existen estas posibilidades como por ejemplo la que nos decía eh, el problema que era de estudiar el hilado de un nanotubo de carbono, de un nanotubo, perdón, de un hilo de plata a través de un nanotubo de carbono. Entonces, a ver, vamos a tratar de simplificar nosotros y vamos a hacer el dibujito. Vamos a suponer que esto que estoy haciendo aquí es nuestro nanotubo de carbono. ¿Sí? Yo lo voy a hacer de una forma mucho más simple, por supuesto, pero aquí es donde van a ir ingresando, en definitiva, aquí van a ir ingresando los átomos de plata. Esto vamos a suponer que es un átomo de plata. Hay alguien que tiene encendido el micrófono. Por favor que lo apague porque si no se complica el audio, la clase. Entonces, aquí tenemos un corte transversal, ¿no es cierto?, de un átomo de plata, suponiendo que el átomo de plata es una esfera perfecta. Si hacemos un corte transversal, lo que obtenemos es esto, ¿no es cierto?, una circunferencia. Entonces, dentro de este nanotubo, lo que va ocurriendo es que se van hilando, es decir, se van agrupando uno a uno
uno al lado de otro estos eh, átomos de plata, ¿sí? Y eso va formando un hilo, ¿sí? Acá podemos suponer que hay otro átomo de plata, otro átomo de plata. Ahora, todos o cada uno de esos átomos de plata va a ir incorporando una longitud, ¿no es cierto? Cada vez que por acá puedo tener yo, qué sé yo, átomos de plata que van ingresando, ¿no es cierto? Este átomo de plata, por ejemplo, todos son átomos de plata. Le pongo algunos, pero solamente para no hacer más engorrosa la figura. Pero todos son átomos de plata que entran a un tubo en donde se van encapsulando, ¿no es cierto? Y se va formando este hilo, ¿sí? Esa es la idea del problema. Entonces, lo que nos pide el problema es que podamos decir la longitud que va a tener este hilo cuando juntemos un mol de átomos de plata. Entonces, imagínense ustedes, tengo que lograr enganchar el Avogadros de átomos de plata. ¿Sí? Es un número inmenso, como vimos los otros días. Entonces vamos a ver la metodología, a ver cómo hacemos el cálculo, ¿no es cierto? Nos dice que el radio, el radio, lo voy a llamar R, de un, lo voy a anotar por aquí, el radio de un átomo de plata es de 144, creo, o 144 me parece que era, pero ya me fijo, bien, 144 nanómetros. Entonces, un átomo de plata tiene como radio 144 nanómetros. Ahora bien, el diámetro, si yo quiero saber el diámetro, le voy a poner a este aquí, a este átomo, el diámetro, le voy a poner la letra D, Disculpe, ¿no son el, picómetros? a ver, En el 104 programa colocaron picómetros, sí, psicómetros. tenés razón, sí, tenés razón. Picómetros, 144 picómetros. Gracias, gracias por la aclaración. 144 picómetros. Entonces, el diámetro de cada átomo, estoy hablando de cada átomo de plata, va a ser, fíjense, hasta aquí, hasta la mitad, va a ser el radio, ¿sí? O sea que el diámetro va a ser dos veces el radio de cada átomo de plata. Traducido en números, eso sería 2 por 144 picómetros, ¿sí? Eso es lo que va a medir el diámetro. ¿Y por qué me interesa el diámetro? Y porque después yo puedo eh, sumar directamente los diámetros. O sea, por ejemplo, si yo quiero saber cuánto mide eh, aquí, por ejemplo, esta distancia, un hilo formado por dos átomos de plata, directamente sumo los diámetros. Este diámetro más este diámetro. O sea, sería esta longitud, por ejemplo, sería dos veces el diámetro. ¿Sí? Si fuera esta longitud hasta aquí, sería tres veces el diámetro. ¿Se entiende? Entonces, ahora ya lo tenemos más fácil. El problema nos pregunta, voy a leer la consigna A, ¿cuán larga sería la fibra? Exprese el resultado en metros. Bueno, lo que nos está preguntando entonces es qué tan larga va a ser esta fibra cuando yo hile un mol de átomos de plata. Entonces, a ver, les dejo un ratito para que lo planteen. Detengo la grabación y les dejo un ratito y a ver quién me puede decir cómo lo plantó.
no me sale el número entero, eso es. Pero 6,022 por 10 a la 23. 6,022 por 10 a la 23 ya sería un mol de plata, digamos. A ver, 6,022 por 10 a la 23 sería ¿qué? Sería equivalente a un mol de átomos de plata. Ajá. O sea que 6,022 por 10 a la 23 átomos de plata es lo Átomos de mismo que plata decir, serían es lo mismo que decir un mol de átomos de plata. eso. Correcto, correcto, sí, está Y bien. a eso hay que multiplicarlo por 288. Ajá. ¿Y por qué? Para ¿Por qué por obtener, 288? para obtener Porque la es el longitud. diámetro de cada átomo. Está bien, a vos te suena muy, ya lo tenés resuelto. Está bien, pero yo te pido que lo repitas porque para tus compañeros, por ahí hay alguno que no la está cazando, ¿sí? Entonces, multiplicarías el número de Avogadro por 288 picómetros y con eso obtendrías la longitud de la cuerda esta del hilo de átomos de plata. ¿Es así? Sí, Ok, bueno, planteemos entonces. Longitud, voy a poner así, longitud del hilo de plata va a ser igual. Longitud, déjenme un ratito, voy a tratar de fijar esta pizarra porque es como que se mueve un poquito y molesta. Ah, se mueve más todavía. Ténganme paciencia. Hoy es el primer día aquí. Ahí está, ahí quedó fijo. Bien, entonces, continuamos. La longitud del hilo va a ser el número de Avogadro multiplicado por 288 picómetros, ¿verdad? Que es, este picómetro es lo que nos da el diámetro, sería, ¿no? El diámetro de cada átomo de plata, ¿sí? Pero como el diámetro me va a coincidir con la longitud que está, que está poniendo ese átomo de plata al hilo, ¿no es cierto? Ahora, el resultado nos queda en metros, ¿no es cierto? Nos piden metros. O sea que podemos hacer un poquito más completo esto. La longitud del hilo de plata nos va a quedar que es igual a 6,022 por 10 a la 23. ¿Qué? ¿Qué? átomos. Átomos de qué? De plata. La- De plata. Plata por mol. ¿Sí? Esto significa que en un mol de átomos de plata, yo tengo 6,022 por 10 a la 23 átomos. Ahora, a esto lo tengo que multiplicar por 288 picómetros. Pero si quiero, ya puedo aprovechar aquí para pasarlo a metros. Entonces, multiplico por un factor. Abajo va a ir picómetros y arriba metros. ¿A dónde va el uno? Arriba. Ah, no, abajo, perdón. Abajo, Abajo. donde está Abajo. el submúltiplo, ¿no es cierto? Y pico, ¿qué significa pico? 10 a la menos 12. 10 a la menos 12, perdón, 10 a la menos 10 puse. Quise poner 10 a la menos 12, ¿sí? Entonces, ahora a ver, hagan por favor esta multiplicación en su calculadora y me dicen cuánto es la longitud del hilo. Voy a correr un poquito esto. La longitud del hilo de plata.
A ver, por aquí yo solía tener. 2,88 menos 10 por ¿Cómo? 10 a la menos 10. ¿Me repiten, por favor? 10,88 10, punto, 2,88, perdón. 2. 2,88 por 10 a la menos 10. Ok, aguardamos un segundito. metros. 2,88 por 10 a A la la menos menos 10 10. ¿Ese es el resultado? metros. Metros. Ah, ahora sí, tiene, por lo menos uno lo puede mirar, ¿no es cierto? Entonces, fíjense que acá, si quiero simplificar las unidades, fíjense que eh, picómetro, aquí, son 2,88, 288, perdón, picómetros. Esto sí sería por átomo de plata, ¿verdad? Por átomo. O sea, un átomo de plata mide esto. Entonces, ese átomo de plata se va con este átomo de plata, ¿sí? El picómetro se va con picómetro y en definitiva, fíjense que me queda metros por mol como resultado, ¿sí? Esto es el resultado de mi ejercicio. Ahora, aquí viene muy bien para a ver qué significa esto que estoy poniendo aquí. ¿Alguien me puede decir, por favor? Que por cada mol hay 2,88 por 10 a la menos 10 metros. Exactamente. O también en otras palabras, que un mol de átomos de plata mide 2,88 por 10 a la 10 metros. Eso es lo importante y lo que ustedes tienen que ir aprendiendo a sacarle el jugo a las unidades. ¿Qué es lo que nos dicen las unidades? ¿Sí? Porque es muy importante eso. ¿Sí? Muy bien. A ver, terminamos entonces este ejercicio. ¿Quedó alguna duda? ¿No? Bueno, entonces vamos a pasar Profe, a el próximo, sí. profe, a mí me da distinto en la calculadora, pero debe ser porque cargué mal. ¿Si alguien me puede Y decir cómo cargarlo? a ver, a Porque ver, me da yo solo. 1,73 por 10 a la 14. A mí también me da eso. Pero A ver, falta multiplicar el Y 6,022, o también me sea, da eso. el 2,88 vamos a Es lo controlar. mismo. bueno, eso es el resultado de lo que te dan metros. Pero habría que multiplicarlo por 6,02. Por 1 exponencial a la menos 12. 1,73 por 10 a la 14 da, sí. Gracias. A ver, porque veo que todavía hay problemas y ahora sí tengo una calculadora aquí. Así que vamos a ver si lo hacemos todos juntos. A ver, voy a poner nuevamente la camarita, voy a sacar esto. A ver, ¿llegan a ver la calculadora de ahí? A ver, voy a tratar de bajar esto. Sí, profe. ¿Ahí llegan a ver? Y ahí se ve. Sí, Sí. profe. Bien. Bueno, a ver, vamos a ver si hacemos entre todo el cálculo. Entonces, lo que tenemos que multiplicar, ahí me salió de imagen, pero ustedes lo tienen anotado, ¿no es cierto? Es 6,022 por 10 a la 23, el número de Avogadro. Entonces coloco 6,022, ¿sí? A ver si me va escribiendo bien. 0,22, me faltó un 2. 6,022 exponencial a la 23. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Por Sí, profe. por esta tecla, por 288.
288. ¿Sí? Voy poniendo bien, sí. Por 10 a la menos 12, 10 a la menos 12, perdón. O sea que quedaría 1 exponencial a la menos 12. Esto es igual a 1,73 por 10 a la 14. A ver si ahí puedo mostrarles. ¿Llegan a ver? Sí, profe, así me daba. Sí, profe, profe. así me dio. Más 1,73 por 10 a la 14. Sí, O sea profe. que aquí el resultado es 1,73 por 10 a la 14 metros por mol. ¿Sí? Entonces estaría resuelto esa primera mitad del ejercicio eh, sin problemas, ¿no es cierto? Sin errores ya ahora. Muy bien, vamos a ver qué nos dice eh, la otra parte, porque tenía un punto B. Expresa el resultado en metros, ya estamos con eso. El punto B dice, ¿cuántas vueltas a una manzana se podría dar con la fibra construida? Considere que el perímetro de una manzana es de 400 metros. Se está refiriendo, ¿no es cierto?, a una manzana de las calles de una ciudad, ¿no es cierto? Bueno, vamos a borrar esto porque ya obtuvimos, ya hemos resuelto todo, primera parte. Si ustedes prestan atención, van a ver que esto es uso de factor unitario. Por eso es que insisto tanto en interpretar las unidades, ¿sí? Porque son importantes. Este problema se lo podría haber presentado de otra manera, ¿no es cierto? Resuelto de otra manera. Hay una cantidad de formas para resolverlo, pero se los presento en forma de factor unitario porque es la herramienta que después a ustedes les va a ayudar mucho en la parte de resolución de problemas. Muy bien. Entonces, ahora tenemos una manzana, vamos a suponer que es una cosa así, voy a dibujarlo medio chiquito nomás, para que todos nos ubiquemos de qué estamos hablando. Una manzana, eh, aquí estaría una calle, ¿no es cierto? Aquí estaría otra, una cosa así. Bueno, yo no soy dibujante, pero lo que quiero que entiendan es a qué nos estamos refiriendo, ¿no es cierto? Sí, muy bien. Entonces, lo que nos está pidiendo es, bueno, voy a arrancar, supongamos, en esta esquina, una persona arranca ahí con el hilo ese, vamos a suponer que, a ver si puedo dibujarlo, que este es el rollo del hilo de plata que acabamos eh, de fabricar, que mide 1,73 por 10 a la 14 metros. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Eso es una longitud extensa o una longitud cortita? Es enorme. Extenso. Es enorme, ¿no es cierto? Entonces lo que vamos a hacer es, le vamos a poner a este hombrecito o mujer, no importa. Ah, aprovecho para desearles feliz día a todas las mujeres que están escuchando en este momento. Gracias. Bueno, no, no, por favor, de nada. Entonces, vamos a poner a este hombrecito a dar vueltas, ¿no es cierto? Este va a dar vuelta a la manzana, va a venir por aquí, va a venir y seguramente le va a quedar hilo y va a seguir dando vueltas y va a seguir dando vueltas. El problema nos pregunta
el punto de vueltas va a dar, ¿sí? ¿Cuántas vueltas a la manzana va a dar este hombrecito? Entonces, a ver cómo podemos plantear un factor unitario ahí, ¿no es cierto? Suponiendo que esto es una manzana normal y que toda esta longitud desde aquí, desde el punto de partida, hasta cuando llega nuevamente aquí, son 400 metros, ¿sí? Entonces podemos decir, podemos plantear nuestro factor unitario diciendo que una manzana, ¿qué me ocurre? Una manzana son 400 metros, ¿sí? ¿Está bien? Una manzana son 400 metros. O podría decir, en lugar de una manzana, podría decir también, para responder ya directamente a la consigna del problema, el problema dice cuántas vueltas. Entonces, en lugar de decir una manzana, ya puedo decir una vuelta y ya me ahorro todo el problema, ¿no es cierto? Entonces, vamos a darle una vuelta. Una vuelta de Profe, manzana sería, ¿no es cierto? Sí, puso 4 metros. sí, 400 metros. Gracias. 400 metros. ¿Sí? Ahora bien, ¿cuánto tiene el hilo que yo quiero y que quiero dar vuelta? 1, me dictan 73 1,73 por 10 a la 14. metros, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, metro con metro se me va y ¿en qué me queda el resultado? Vueltas. Vuelta. Ujú. Y aquí hay una cuestión que también aprovecho para ir aclarando. Fíjense que no puse en plural. Acá suena bien, una vuelta, 400 metros, porque es una vuelta, una sola vuelta. Ahora acá va a ser más de una vuelta, ¿sí? Hagamos ese ejercicio a ver y me dicen ustedes, háganlo ustedes y me dicen a ver cuánto da. Yo también lo voy a hacer para corroborar. 1,73 exponencial a la 14 dividido 400. ¿Cuánto les da? 4,33 por 10 a la 11. Sí, 4,33 por 10 a la 11. ¿Y cómo leen eso? Este resultado acá. ¿Cómo leen? Vueltas. Ajá. Y se escribe vuelta. ¿Sí? Ojo con eso. ¿Por qué? Porque fíjense, por ejemplo, este que tenemos acá. ¿Cómo leen? A ver, alguien que me lea esta magnitud. Cualquiera, no importa. 1,73 por 10 a la 14 metros. Metros, ¿no es cierto? 1,73 por 10 a la 14 metros. Sin embargo, va solamente la M. O por ejemplo, otro, no sé. eh, ¿Cómo se lee eso? Esto, ¿cómo se lee? 40 A ver, 40 chicos, centímetros. centímetros. 40 centímetros, ¿no es cierto? Pero aquí no aparece la S, ¿no es cierto? O si pasamos a moles, 1,53. ¿Cómo leemos eso? 1,53 1,3 mol. mol. Moles. 1,53 moles. Pero se escribe así. No intenten poner así, porque está mal.
Así es como se lee 1,53 moles, pero se escribe 1,53 mol. ¿Sí? Lo mismo que centímetro, lo mismo que vuelta aquí. ¿Estamos? O sea que esto es una cantidad enorme de vueltas. ¿Sí? Una cantidad enorme de vueltas que hay que darle a la manzana para terminar de desenrollar ese hilo de plata que fabricamos con el nanotubo, ¿sí? Que era un mol de átomos de plata, ¿no es cierto? Esto es para que ustedes tomen idea de también las magnitudes con las que trabajamos, de los números y las Profe, magnitudes con las que estamos trabajando. Sí, disculpe, a mí sí, me dio 4,32 por 10 a la 11. O sea, 4,325. ah, sí, sí, sí. Bueno, lo que hizo el compañero cuando me dictó es Bueno, redondear ok, a ok. 4,33. ¿Sí? Bueno, sí, gracias. Eso lo vamos a ir viendo despacito. ¿Sí? El tema del redondeo. Muy bien. ¿Estamos con esto? Pasamos al próximo. Son ejercicios, insisto, muy sencillos, pero que nos ayudan a nosotros a ir entendiendo el uso del factor unitario. Esa es la idea de esta parte de la serie cero. El punto C dice, ¿cuántos átomos de plata necesito para armar una fibra de 1 centímetro de largo? ¿Sí? A ver, entonces, ¿cómo puedo armar el factor unitario yo? ¿Qué datos tengo para eso? Que un mol equivale a 6,022 átomos de plata. No, 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 Un nada que ver lo que mol, dije. a ver, ¿cómo sería entonces? ¿Qué datos fui sacando? ¿Cuántos átomos de plata me pregunta ahora? Yo sé cuánto mide un mol de átomos de plata. Pregunto. Profe, ¿puede ser que ya Sí, sabemos cuánto miden metros? O sea, por eso Hay que pregunto. pasar. Yo ya Y sé acá cuánto tenemos que mide. pasar a centímetros. Bueno, sí, también, sí. Pero yo lo que pregunto es, antes de pasar, de ponernos con las unidades, lo cual es importante, pero antes de ponernos con las unidades, estoy analizando el problema. El problema me pide cuántos átomos de plata necesito para armar una fibra de 1 centímetro de largo. Entonces, lo primero que yo tengo que saber es si sé cuánto mide un átomo de plata o si sé cuánto mide un mol de átomos de plata. Creo que las dos cosas las sé. A ver qué camino eligen. ¿Me explico o no? Habría que averiguar cuántos átomos de plata equivale a un centímetro. Eso es lo que me pide el problema. ¿Cuántos átomos de plata necesito para armar una fibra de 1 centímetro? Pero primero tendríamos que pasar a centímetros. ¿Qué? ¿Qué tenés que pasar a centímetros? El resultado anterior que nos dio en metros, porque habíamos pasado picómetros a metros, entonces Ajá. ese resultado en metros lo podríamos pasar a centímetros. O sea, Sería vos el me estás mismo. diciendo que un mol, yo trato de pasarlo al factor unitario, a lo que vos me estás diciendo. Que un mol, a ver, aguarda un segundito. Entonces veo la pantalla. Ahí, un mol de átomos de plata mide ¿cuánto? Ya sacamos esto. 4,33
Le puede ¿eh? poner 5 veces, porque o sea, yo le estoy diciendo, yo le dije 2 unidades antes del 10, le pone 3 usted. ¿Cómo? No, yo le escuché a Entonces una chica hubiese... que dijo que, que porque yo dije 33 y el resultado Sí, es treinta y sí, tres cinco. sí, sí, pero 32 está bien, lo redondeaste a 2 unidades. Después de la coma está bien. Ah, Lo que está. se puede hacer es Pero eso era de pasaría. las vueltas a la manzana, ¿eh? ¿No El sería el primer punto A Sí, es sí, tiene resultado? razón, tiene razón. 1,73 por 10 a la 14. 1,73 por 10 a la 14 metros, Metros. ¿no es cierto? Eso es lo que mide un mol de átomos de plata. Ahí armé un factor unitario yo. Ahora, el problema me dice por mol, me habla de moles o me pide Profe, cuántos átomos, disculpe, profe, ¿no ¿sí? sería mejor hacer la medida del diámetro del átomo de Esa es otra plata? manera, esa es otra manera y está bien, es correcto, pero ahora nos embarcamos en esta. A ver, ¿qué tenemos que hacerle a este factor unitario que no está mal, pero que le está dando algo para que vaya con el problema, digamos? Hay que buscar la Lo, equivalencia del metro. ¿Un mono sería el número de Avogadro? exactamente. Entonces, yo podría multiplicar por otro factor unitario aquí y decir un mol de átomos de plata son 6,022 por 10 a la 23 átomos de plata, ¿sí? Mol de plata con mol de plata se va y este me queda en el factor unitario que me queda ahora. Fíjense que lo puedo resolver o puedo dejarlo simplemente así. 6,022 por 10 a la 23 átomos de plata equivalen a 1 o miden 1,73 por 10 a la 14 metros, ¿sí? O al revés, 1,73 por 10 a la 14 metros, o en 1,73 por 10 a la 14 metros, hay 6,022 por 10 a la 23 átomos de plata, ¿sí? Esto lo podría haber escrito de una yo. Ya con el tiempo ustedes lo van a escribir así, de una lo van a escribir a esto porque es fácil, ¿sí? Muy bien. Entonces ahora fíjense que tengo ese factor unitario, pero nunca hay que perder de vista, me está pidiendo el problema. El problema me pide cuántos átomos de plata necesito para armar una fibra de 1 centímetro. Entonces tengo dos opciones nuevamente aquí. O paso este número a centímetro o paso 1 centímetro a metro. Da igual, ¿no es cierto? ¿Qué quieren hacer ustedes? Yo le pasé un metro a centímetro, profe. O sea, ¿cuánto equivaldría un metro en centímetro? Y ahí le pasé el resultado que obtuvimos anteriormente a centímetros. Pero 1 metro a centímetro no hay necesidad de pasar, porque eso vos ya lo tenés con la tabla. Vos ya sabés que 1 metro son 100 centímetros, o que 1 centímetro son 10 a la menos 2 metros. No, un metro a centímetros pasé. Y bueno, 1 metro son 100 centímetros. Eso ya lo sabés por la tabla vos. Pero lo que vos deberías pasar aquí es 1 centímetro. A ver, voy a buscar otro que escriba mejor. A ver si 1 centímetro. 1 centímetro deberías pasarlo a metro. Entonces, ¿cómo hago eso? Esto sería aquí,
factor unitario en donde centímetro iría aquí abajo y metro aquí arriba. Coloco el 1 aquí, centímetro, centi, yo sé que significa 10 a la menos 2. Entonces centímetro con centímetro se va y en definitiva esto me queda que es 10 a la menos 2 metros. ¿Sí? Un centímetro equivale a 10 a la menos 2 metros. Entonces pasamos ese centímetro de fibra que queremos construir, lo hemos pasado a metros. Muy bien. Entonces, ahora tenemos este factor unitario, que ya lo hemos sacado hoy, que dice que 6,022 por 10 a la 23 átomos de plata miden 1,73 por 10 a la 14 metros. Muy bien, pero yo quiero saber cuántos átomos hay en 10 a la menos 2 metros. Entonces lo multiplico por 10 a la menos 2 metros. Metro con metro se va y el resultado me va a dar ¿en qué? En átomos de plata. ¿Sí? Entonces, hacemos esa operación a ver cuánto les da. 23 A mí me por dio 34,8, profe. Estará bien. 1,70. Ya te digo, exponencial a la 14. 34,8 y así nomás. Sí. No, da un Así número es, mucho más profe. grande. Recuerden que yo hace unos días les dije, si lo que estamos averiguando es número de átomos, cantidad de números de átomos, este número tiene que ser un número muy grande. Normalmente va a ser un número muy grande. Entonces, a ver, otro resultado. Profe, Sí, puede ser 348.092. No, espera. 348.092.485,5. no sé por qué se me corre un lugar la coma de lo que vos me estás diciendo. A mí me parece Profe, 34.758.950,4. Ajá, eso profe, tiene no mejor, sería tiene. mejor A mí me aparece como 3,48 por 10 a 34,8 la exponencial 25. a la menos ¿Por 10 a 5, la cuánto? A la a la 5, 35. perdón. No, muy grande. A ver, vamos a hacer de nuevo el ejercicio. Vamos a hacerlo en la calculadora porque la máquina tonta se está burlando. A ver, Profe, vamos a hacerlo todos juntos, aquí en la calculadora. 6, a ver si estaban cero, sí. 6,022 exponencial a la 23 por 1 exponencial a la menos 2 dividido 1,73 exponencial a la 14. A ver si escribí todo bien, parece que sí. Esto es igual a ese número, ¿sí? Donde dice punto 55, coma 55. Escrito en notación científica, eso sería, ya les escribo, 3,5 por 10 a la claro, 14, 34,8. 3,48 por 10 a la 2, 4, 6, 7. ¿Sí? 3,48 por 10 a la 7 átomos de plata. ¿Sí? ¿Se entendió?
Sí, Otros profe. decían, otros decían pasar eh, este número, pasarlo a centímetros. Este número que tengo acá, pasarlo a centímetros. También es válido. Y después hacer esta operación. Armar otro factor unitario entre átomos de plata y centímetros. ¿Sí? También es completamente válido y deberían llegar al mismo resultado. Profe, ¿Sí? yo le hice así como está diciendo, de Ajá. pasar primero de los metros a centímetros y me dio un resultado diferente. No sé qué habré hecho mal. A ver qué tan diferente. Profe, No, pero si ¿Qué ahí no resultado te teníamos dio? centímetros, no tendríamos que haber pasado el 1,73 por 10 a la 14 metros a centímetros también. No, porque vos pasaste el centímetro, porque acordate que el problema decía eh, para 1 centímetro de largo. Entonces, ese centímetro de largo de la fibra, vos querés ahora una fibra de 1 centímetro de largo. Entonces vos pasaste 1 centímetro, lo pasaste a metro y a ese lo utilizaste acá. Es el Claro, mismo pero proceso. si en el resultado 10 elevado a la menos 2 metros quedaba en centímetros, porque esa era la otra opción, pasar los centímetros. Ahí en ese caso no tendríamos que hacer lo que dije anteriormente. Sí, multiplicarlo aquí, en lugar de multiplicarlo por metros, multiplicarlo por 1 centímetro. ¿Eso es lo que me estás diciendo? Claro, pero si no se Sí. modifica, no se tendría que modificar la unidad de 1,73 por 10 a la 14 metros a Eso centímetros. habría, claro, sí, sí, correcto. Ah, Hay que pasar 1,73 por 10 a la 14 metros, hay que pasarlo a centímetros. Y después te quedaría, el factor unitario te quedaría 6,022 por 10 a la 23 átomos de plata dividido 1,73 por 10 a la 16 centímetros. Te quedaría. ¿Así te quedó al muchacho que me estaba diciendo anteriormente? Disculpe, profe, no estaba prestando atención, estaba tratando de ver qué hice mal. A ver, Sí, ¿qué tan profe, diferente queda te dio? así. ¿Qué A tan mí diferente te dio? Vos me dijiste que te dio diferente el resultado. Decime cuánto te dio. me dio 347.289.504 átomos de plata. No, hay algo que está mal. A ver, vamos a hacerlo y vamos a pasar este 1,73 por 10 a la 14 metros, lo pasamos a centímetros, ¿sí? Vamos a hacerlo aquí nomás para ganar espacio. Entonces vamos a tener 1,73 por 10 a la 14 metros. Esto lo tenemos que pasar a centímetros. O sea que tengo que multiplicarlo por un factor. Metro va a venir abajo y centímetro arriba. Yo ya sé que uno tiene que ir donde está el submúltiplo. Y abajo 1 centímetro, o sea que abajo va a ir 10 a la menos 2 metros, ¿no es cierto? Entonces metro con metro se va y esto queda, alguien que me diga, 1,73 por 10, que queda A la cortito acá, 15. a la, 15. ¿por qué a la 15? 16. Sí. A 16, a Espere, la voy a hacerlo 16, otra vez. a la 16 centímetros, ¿sí? No sé, voy a ver qué hacerlo para ver qué estás apretando mal. Uno, Un centímetro equivaldría a 0,01 metros, ¿cierto? sí, sí, no, no me sale qué es lo que el exponencial quizás estás apretando mal. Exponencial, a ver si le quito este. No, 0,01.
No, no sé qué es lo que está apretando mal. Estoy probando a ver qué es lo que podrías estar apretando mal, pero no lo encuentro. Bueno, entonces ahora fíjense que si yo no quiero cambiar a centímetros como dice acá, esto sería otra forma, ¿no es cierto? Otra forma de resolver el mismo problema, ¿sí? Bien, entonces mi factor unitario, este que tengo aquí arriba, me quedaría 6,022 por 10 a la 23 átomos de plata. No le pongo el acento al átomo porque estoy escribiendo así. No escribo la palabra entera. Em, esto, estos átomos de plata miden 1,73 por 10 a la 16 centímetros. ¿Sí? Entonces ahora sí, directamente aquí le multiplico por el largo de la fibra que yo quiero, 1 centímetro. Entonces, centímetro con centímetro se va y hay que resolver esto. Y esto me queda, a ver, 6,022. Si alguien ya lo tiene hecho, me lo dice. Entonces lo vamos comparando. 1,73 exponencial Ya vi que hice 16. mal, profe, ya encontré. ¿Sí? ¿Te encontraste? Buenísimo, buenísimo. Esto me queda 3,48. A ver, 2, 4, 6, 7. Fíjense, a ver si puedo acercarles ahí el valor. Ahí. ¿Ven? ¿Lo ven? Sí, Sí, profe. profe. ¿Sí? O sea, me da exactamente el mismo número. 3,48 por 10 a la 7 átomos de plata. ¿Ven? Entonces, eligiendo un camino, obtuve este valor, y eligiendo el otro camino, obtuve este otro valor. Cualquiera de los dos son válidos. ¿Sí? Hay que tener mucho cuidado con el uso de la calculadora. No dejen que esta máquina tonta se apodere de ustedes. Bueno, pasamos al próximo ejercicio. Está costando, parece esto un poco, ¿no? O a mí nomás me parece. Cuesta Sí, agarrarle la mano a la mujer. es fácil, chicos, es fácil. Créanme que es fácil. Pero ya hay que agarrarle la mano a esto del factor unitario. Eso es lo importante aquí, agarrarle la mano a lo del factor unitario, porque eso es lo que queremos con esta serie. Y también que aprendan algunas cuestiones básicas, pero más que nada es agarrarle la mano al factor unitario, porque después les va a hacer falta en el resto de las series cuando veamos otras cuestiones más complicadas, un poquito más complicadas, tampoco es que es tan complicado. Bueno, eh, vamos a hacer el último ejercicio. El ejercicio número 10 dice, la masa de una moneda de cobre de 3,20 gramos, supongamos que es de cobre puro, dice. Y ahora pregunta, ¿cuántos moles de átomos de cobre contiene la moneda? ¿Sí? ¿Cuántos moles de átomos de cobre contiene la moneda? ¿Y cuántos átomos de cobre están presentes? Fíjense, digamos, y también cuántos átomos de cobre, en números. Y la moneda tiene una masa de 3,20 gramos.
Entonces, para esto debemos usar el peso atómico del cobre. Eso lo sacamos de la tabla periódica. ¿Cuánto pesa el cobre en la tabla periódica? Mirando la tabla periódica. 63,54. ¿Cuánto? 63,54 gramos. Ay, que no te escucho nada. 63,54 gramos. 0,55 tengo yo. Sí, Coma pero es 50, lo mismo. 55, sí, está bien, no hay diferencia. Ahora, díganme, quiero escuchar que alguien me diga la masa atómica molar del átomo de cobre, o del cobre, mejor dicho, del elemento cobre. ¿Quién me dice, por favor? 63,55 gramos por mol. Esa me gusta más. Entonces, la masa atómica molar del átomo de cobre es 63,55 gramos por Profe, mol. Sí, ¿ese valor no se podría redondear a 64 directamente? no, este ya no, porque fíjate que estamos justo en el centro, 63,5, ¿sí? Ajá. Cuando redondeamos a 64, sí sería, por ejemplo, 63,89, 63,90 y algo. Ahí sí ya lo redondeamos a De 64. coma 60 para... No, 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 no. No, no, yo te diría de 0,90 para arriba. Ahí lo Ah, redondeamos a 64. ¿Sí? gracias. No, no, por favor. Entonces, acá tenemos la masa, hemos anotado la masa de un mol, es decir, ¿qué masa tiene un mol de átomos de cobre? ¿Sí? O sea que yo puedo decir, lo primero que pregunta es, ¿cuántos moles de átomos de cobre contiene la moneda? Entonces yo podría decir, armar un factor unitario, uy, disculpen que gotea esto, armar un factor unitario con esto y decir así, un mol, poner al revés, porque es exactamente lo mismo. Un mol, uy, estaba por poner plata, me quedé con el problema anterior. Un mol de cobre, de átomos de cobre, tiene una masa de 63,55 gramos. Se me desconectó a mí. ¿A ustedes también se les desconectó, chicos? Sí, profe, no, ¿La no veo. pizarra? Profe. No, no. Sí, Sí, profe. profe. Sí, profe, se desconectó. A ver, déjenme ver a ver qué pasó. Quizás es el teléfono o algo que se desconectó aquí. No sé por qué. Sí, no sé por qué. Parece que era un problema de internet. A ver, voy a intentar volver a conectar el teléfono. Aguarden un segundito, tengan paciencia, por favor. Em, sí, se desconectó todo. Bueno, vamos a volver para atrás y vamos a conectar. La gallina, profe. ¿Cómo? La gallina. El loro. ¿La gallina qué pasa? El loro. Ah, de alguien. Alguien tiene una gallina. Y sí, pasan estas cosas. El año pasado he escuchado cada cosa y visto también con esto de la virtualidad. Ahí volvimos, ¿no es cierto?
Sí, profe, ahí se ve. ¿Ven la pizarra? Sí, 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 sí. ¿Su gatita, profe? Bien, bien. ¿Cómo? Disculpen, no escuché. ¿Alguien habló? Te No escuché. preguntaron por su gatito, profe. ¿Cómo? Que le preguntaron por su gatito. Ah, mi gatito. No, lo que pasa es que ahora estoy en la facultad. No estoy en mi casa. Em, Bien, continuamos entonces. Fíjense lo que hice, ¿no es cierto? Esto aquí, lo que escribí aquí, es un factor unitario, porque esto, fíjense que yo lo puedo escribir como así. Esto es equivalente a 63, o decir 63,55 gramos de cobre es un mol de cobre. ¿Sí? O sea, en definitiva, esto es un factor unitario. Y cuando yo tengo un factor unitario, la ventaja de eso es que puedo invertirlo si quiero y decir, esto es equivalente a decir un mol de cobre dividido 63,55 gramos de cobre. Un mol de átomos de cobre tiene una masa de 63,55 gramos. ¿Se dan cuenta? ¿Qué es lo que hice justamente acá? ¿Por qué hice eso? Y porque el problema me está pidiendo cuántos moles tiene la moneda que tiene una masa de 3,20 gramos. 3,20 o 22 era 3,20, la verdad. 3,20 gramos de cobre. Aquí me faltó cobre. Gramos de cobre. Entonces, gramos de cobre con gramos de cobre se va y el resultado me va a dar en mol de cobre, que es justamente lo que me pide el ítem A del problema. Díganme a ver cuánto da eso. 0,050 mol, ya mi profe. Aguarda un 5 segundito. por 10 a la menos 2. A mí me dio 0,050, 35, 40, 519. Sí, sí, está bien. O sea, vamos a poner no tanto, ¿no es cierto? 0,05 mol de cobre. Entonces está ¿Sí? bien lo que yo hice. O, sí, 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 sí. Gracias. O lo que es lo mismo, 5 por 10 a la menos 2 mol de cobre. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Hacemos una pausita aquí. Dejo de grabar. Bien. Vamos a comenzar a desarrollar la unidad número 2 de la asignatura. Ya sin querer pasamos la número 1. Así que vayan repasando, chicos, vayan estudiando porque eh, ya empezamos a adquirir el ritmo de la universidad, ¿sí? Y esto se va acumulando, cada vez se van acumulando más los contenidos y después cuando uno se da cuenta, resulta que hay un millón de cosas por aprender. Y lamentablemente no se puede aprender de un rato para el otro esto, ¿sí? Sobre todo, sobre todo para aquellos que no tienen una buena base en química, ¿sí? Muy bien. En la unidad número 2 vamos a ver varias cosas. Vamos a arrancar con lo que es, lo que son las radiaciones luminosas y dentro de estas radiaciones podemos decir que tenemos las visibles y las invisibles, en donde las radiaciones visibles son la menor de todas, es decir, abarcan un pequeño espacio del espectro. Ya vamos a ver qué es esto del espectro, ¿no es cierto? Pero
mayor parte del espectro luminoso, de las radiaciones luminosas, está compuesta por las ondas invisibles, como los rayos gamma, los rayos X, el ultravioleta, el infrarrojo, las radiaciones emitidas por radares, por las antenas de TV, de radios, etc. Y las visibles, dentro de las radiaciones visibles, tenemos las radiaciones que conocemos, ¿no es cierto?, de distintos colores: azul, amarillo, verde, naranja, rojo, violeta, etc. Esas son las radiaciones que vemos, las que podemos ver a simple vista. Y las radiaciones invisibles, como el nombre lo indica, son las que no podemos ver. Perdón. Ahora bien, cuando nos preguntamos acerca de, bueno, ¿cuál es la naturaleza de la luz? La naturaleza de la radiación. Tenemos dos teorías para explicar esta cuestión. La teoría ondulatoria, que fue propuesta por Huygens en 1678, fíjense de la época de la que estamos hablando, ¿no es cierto? De acuerdo a esta teoría, la luz está formada por ondas que tienen un campo magnético y un campo eléctrico que oscilan y que a la vez están acoplados. Es decir, no existe en una radiación, ¿no es cierto? No existe una radiación que tenga solamente un campo eléctrico o que tenga solamente un campo magnético, sino que los dos campos están asociados. Si es una radiación, seguro tiene un campo eléctrico y un campo magnético asociado, ¿sí? Estas radiaciones se propagan por el espacio vacío, o también en un medio transparente. Es decir, por ejemplo, ustedes saben que a través de un vidrio transparente la luz puede pasar, se transmite, se puede propagar, ¿sí? Pero también se puede propagar por el espacio vacío. Por ejemplo, la luz de las estrellas. Si nosotros salimos fuera de nuestra atmósfera terrestre, vamos a encontrarnos con que no hay nada, es espacio vacío. Y en el espacio vacío no hay nada, nada. ¿Sí? Profe, ¿y oxígeno? ¿Hay moléculas de oxígeno? No, nada. Cuando digo que no hay nada, es nada. No hay nada material, ¿sí? Es espacio vacío, completamente, ¿sí? Y las radiaciones luminosas se pueden transmitir a través de ese espacio vacío, ¿sí? Por ejemplo, vemos la luz de las estrellas. Como les decía, afuera de nuestra atmósfera ya hay espacio vacío y sin embargo la luz de las estrellas uno las puede ver, ¿sí? Esta teoría, la teoría ondulatoria, explica muy bien, por ejemplo, los colores que tiene la radiación. Si nosotros vemos por ahí en nuestros hogares normalmente, vemos que tenemos los foquitos y decimos es luz blanca, ¿no es cierto? Vemos a la luz como blanca. O nos imaginamos por ahí que la luz del sol es blanca. Pero sin embargo, si lo colocamos frente a un prisma, como en el ejemplo que se muestra aquí, vamos a ver que la luz en realidad está compuesta por una serie de colores. Esto también es muy fácil verlo. ¿Se acuerdan de los CD? Ustedes por ahí habrán visto, ¿no es cierto? Un CD de algo, no importa de qué. ¿Lo vieron? Sí, profe. Sí, ¿no es cierto? Bueno, si ustedes agarran un CD y lo ponen a la luz del sol o frente a un foco o algo y lo mueven un poquito, van a ver cómo aparecen colores, ¿sí? Eso es porque en ese caso la luz se está difractando, la luz blanca, ¿no es cierto? Se está produciendo un fenómeno de difracción que lo que hace es descomponer esa luz blanca en los colores que la componen, valga la redundancia, ¿sí? Entonces, la luz blanca en definitiva no es blanca, sino que es una luz que está compuesta por todos los colores visibles,
¿sí? Muy bien. Luego tenemos la teoría corpuscular, que es la que propuso Isaac Newton en 1704. Fíjense la época también, ¿no es cierto? Y en esta teoría se postula que las radiaciones luminosas están formadas por un conjunto de partículas a las cuales se las llama fotones. Hoy día se las llama fotones, ¿no es cierto? En su momento tenían otros nombres, que no importa mucho ahora. Hoy día a esas partículas las llamamos fotones, ¿sí? Y eh, decimos que un cuanto es la mínima cantidad de energía radiante que puede perder o ganar un objeto. La teoría corpuscular explica, por ejemplo, el efecto fotoeléctrico. ¿De qué se trata el efecto fotoeléctrico? Bueno, a ver, si nosotros, por ejemplo, dejamos un metal, no sé, en el sol, bueno, se va a calentar, ¿no es cierto? Pero además de eso, va a adquirir cierta estática, es decir, va a perder electrones, pierde electrones ese metal y queda cargado positivamente, ¿sí? Y ese fenómeno lo podemos explicar por por la explicación que nos dio Newton acerca del efecto fotoeléctrico, ¿sí? Entonces, fíjense, aquí llegan, lo que tenemos esquematizado aquí, es que llegan los cuantos, es decir, los fotones, llegan, impactan contra el metal, ese fotón impacta contra un electrón que tiene el metal aquí y hace que ese electrón salga despedido, ¿sí? Estos naranjitas aquí de color naranjita que vemos son los electrones. Esos electrones son despedidos como consecuencia del impacto con un fotón, ¿sí? Ahora bien, cuando uno hace el análisis energético de lo que está ocurriendo aquí, lo que ve es que la energía cinética que tienen estos electrones, la energía cinética, como ustedes saben, se mide así: un medio de la masa del electrón por la velocidad del electrón elevado al cuadrado, ¿sí? Esa energía cinética que adquieren los electrones va a ser igual a la energía que aporta el fotón que chocó. Recuerden que, por ejemplo, este fotón choca con un electrón, entonces parte de su energía la transmite al fotón convirtiéndose en energía eléctrica, perdón, en energía cinética. Pero hay que restarle una energía que es la energía necesaria para expulsar al electrón, perdón. Entonces, tenemos ese conjunto de electrones en el metal que para poder expulsarlo, primero necesitamos una energía necesaria. A esa energía necesaria, que aquí la llamamos phi, es el trabajo que hay que hacer para que ese electrón salga. Pero resulta que una vez que sale, adquiere una cierta energía cinética. Y esa energía cinética es la que nosotros medimos, ¿no es cierto? O sea, el balance energético electrosférico, en definitiva, es este que tenemos escrito aquí abajo. ¿Sí? Muy bien. Ahora vamos a ver eh, cómo la teoría ondulatoria nos explica eh, las ondas electromagnéticas o cuáles son los parámetros que se miden a partir de la teoría ondulatoria. ¿Sí? Em, La radiación electromagnética es un tipo de campo electromagnético variable, lo que les decía anteriormente. Fíjense que dice campo electromagnético. Eso quiere decir que son dos campos, uno eléctrico, el otro magnético, ¿sí? Que en donde ambos campos están oscilando y estos se propagan a través del espacio transportando energía de un lugar a otro sin necesidad de un medio material.
como estuvimos diciendo hace un ratito. Por ejemplo, hay otras ondas también que conocemos, por ejemplo, las ondas de sonido, ¿sí? Las ondas de sonido, cuando nosotros ponemos, no sé, nuestro celular o un equipo de música o lo que sea, eh, y le damos volumen y escuchamos esa música o la radio, lo que sea, eh, ese sonido también se lo puede describir como una onda. Solamente que la onda, esa onda necesita de un campo, perdón, necesita de un medio material. ¿Sí? En este caso, ¿no es cierto? El ejemplo que estoy describiendo es el medio material que transporta el sonido, es el aire. ¿M? Ahora bien, eh, en la onda electromagnética no necesita de ese medio material. Se puede transportar sin necesidad de ello. Ahora yo les hago pensar lo siguiente. Imagínense ustedes que son capaces, esto es hipotético obviamente, que son capaces de viajar al espacio exterior y llevar un equipo de música, ¿sí? Lo prenden allá y quieren escucharla, por supuesto, para eso lo prendieron. ¿Qué les parece a ustedes? ¿En el espacio exterior podrán escuchar música como la No, porque hacemos en Tierra? no No, existe un medio material que la transporte a esas ondas. porque es vacío. Exactamente. No hay ningún medio material, es vacío. Entonces, no se va a poder escuchar música por más volumen que yo le ponga. No voy a poder escuchar música. Ahora, imagínense que llevo una linterna y la prendo a la linterna. ¿Se podrá ver la luz? Sí. Sí. Sí, sí. ¿Por qué? Porque la luz no necesita de un medio material para transportarse, ¿sí? Se puede transportar en el vacío mismo. Entonces, vamos a ver las magnitudes que están asociadas con esta radiación. Ahora fíjense aquí está dibujado cómo sería una onda electromagnética, una onda. En realidad, cualquier radiación está compuesta por una cantidad infinita de estas ondas, ¿sí? Aquí hay muchos de estas funciones senoidales que vemos aquí, ¿sí? Pero para simplificar el dibujo, solamente coloco una. Entonces vemos que en rojo está indicado la onda eléctrica y en negro tenemos indicado la onda magnética. ¿Sí? Bien. Em, Estas ondas se forman como consecuencia de un vector o de los vectores eléctricos que están oscilando. ¿Sí? Por ejemplo, si yo me paro en este punto aquí, en este punto, voy a observar que ese es el vector eléctrico, esto que está indicado aquí como una flechita roja, voy a observar que con el transcurrir del tiempo, esto va a primero disminuir de tamaño, va a llegar al cero y luego va a ir aumentando de tamaño hacia el eje negativo hasta que llega a un máximo. Cuando llega a ese máximo, comienza a disminuir y llega nuevamente al cero aquí y comienza a aumentar nuevamente hasta aquí. Eso va a ser todo el trabajo que va a estar haciendo ese vector eléctrico mientras esté la onda pasando por ese punto, ¿sí? Lo mismo le va a pasar al vector magnético. Por eso son vectores que están asociados. No existe uno si no está el otro. Siempre y cuando estemos hablando de ondas electromagnéticas, ¿eh? Ojo, porque yo puedo tener un campo eléctrico separado de un campo magnético. Puedo tener un campo magnético por un lado y un campo eléctrico por el otro, perfectamente, sin ningún problema, pero no sería una onda electromagnética, ¿sí? Aquí estamos hablando de onda electromagnética. Muy bien.
ese movimiento oscilatorio del vector, de los vectores eléctricos, porque en realidad aquí hay otro vector, aquí al lado hay otro vector, aquí al lado hay otro, aquí al lado hay otro. Es decir, son infinitos vectores que están formando esa onda eléctrica, ¿sí? ¿Cómo? Esos vectores están oscilando, están formando una onda que está variando todo el tiempo. Ahora, lo que yo veo aquí es como una foto de la onda electromagnética en un instante, ¿sí? Pero esto es una foto, no es algo que está quieto así. No, esto está variando constantemente, pero en un instante tiene esta forma, ¿sí? Entonces, llamamos longitud de onda a la distancia que hay entre dos, por ejemplo, entre dos picos de la onda. Esto que está aquí. Eso es la longitud de onda. Y es, como la palabra lo dice, una longitud. O sea que se la mide en metros, centímetros, nanómetros, picómetros, Armstrong, etcétera. Se lo mide con una unidad de longitud. ¿Sí? También podría decir que la longitud de onda es desde este punto hasta este otro punto. Esa distancia es exactamente la misma que esta que les acabo de escribir aquí. O también podríamos decir que es la distancia entre este mínimo y este otro mínimo. ¿Sí? Todas esas distancias son exactamente iguales a esta que que yo les indico aquí. Les menciono esto porque dependiendo de la bibliografía que agarren luego para leer este tema, a veces se indica así como lo indico yo, a veces lo indican desde aquí a aquí, o a veces entre dos mínimos, ¿sí? Por otra parte, esa longitud de onda aquí está indicada para el campo eléctrico, pero es exactamente la misma para el campo magnético. Es decir, si yo mido la distancia desde aquí, este punto, a este punto, es exactamente la misma que la que medí aquí arriba. ¿Sí? Muy bien. Por otra parte, otra magnitud que tienen las ondas es la frecuencia. Y la frecuencia no es otra cosa más que el número de repeticiones por unidad de tiempo de un determinado punto de la onda. Como les decía hoy, si estoy mirando lo que pasa aquí en este punto, veo que este vector eléctrico, si está así al instante, va a decrecer, pasa por aquí, crece, pasa por aquí, vuelve al cero, crece nuevamente. Entonces, eso me permite a mí medir una frecuencia para la longitud de onda. Entonces, va a ser el número de repeticiones por unidad de tiempo de un determinado punto de la onda. ¿Sí? Ahora, ambas magnitudes, la longitud de onda y la frecuencia, están relacionadas por esta expresión matemática, en donde decimos que la velocidad de la luz, a la cual la indicamos con c, la velocidad de la luz es igual a la longitud de onda por la frecuencia. ¿Sí? La velocidad de la luz en el vacío, esto es un valor que hay que guardárselo, hay que acordárselo, es de 3 por 10 a la 8 metros por segundo. ¿Sí? Recuerden, la velocidad de la luz en el vacío es 3 por 10 a la 8 metros por segundo. O 300.000 kilómetros por segundo o 3 por 10 a la 10 centímetros por segundo. Como ustedes quieran, pero hay que acordarse. Ahora bien, esta radiación, esta onda, transmite energía. Es capaz de transmitir energía. Eso lo comprobamos muy fácilmente, ¿no es cierto? Cuando uno anda por el sol, por ejemplo, enseguida siente el calor del sol. Y eso es porque la radiación que nos está llegando nos está transmitiendo energía y está depositando esa energía en nuestra ropa, en nuestro cuerpo, etcétera, ¿no es cierto? Y esa energía se mide así, como la constante de Planck, que tiene este valor 6,62 por 10 a la menos 34 joule por segundo,
por la frecuencia de la radiación. Uno puede medirla así, es decir, la energía igual a la constante de Planck por la frecuencia de la radiación. O también puede medirla así, la energía es igual a la constante de Planck por la velocidad de la luz dividido la longitud de onda de esa radiación. ¿Sí? Muy bien. Es así entonces que ya me voy dando cuenta yo que cada radiación tiene una cierta longitud de onda, ¿sí? Y al tener una cierta longitud de onda, va a tener cierta energía. Entonces, vamos a tener radiaciones que son más energéticas y radiaciones que son menos energéticas. Eso lo vamos a ver enseguida, ¿sí? Pero aquí lo importante que ustedes deben recordar de esto es que la longitud de onda y la frecuencia están relacionadas por esta expresión, ¿sí? La velocidad de la luz es el producto de ambas. Y la energía la puedo medir de dos formas, como la constante de Planck por la frecuencia o la constante de Planck multiplicado por la velocidad de la luz dividido la longitud de onda. Muy bien, avanzamos entonces. Profe, Sí, ahí en el material que usted puso de radiación electromagnética, ¿puede volver un ratito? el anterior. Sí, Ujú. ahí dice punto de la onda y ahí dice inflexión. ¿Cómo, dónde estaría ese punto en la El onda? punto de inflexión es este que Ah, está aquí. Este. Este es un punto de inflexión. Después ustedes van a ver en matemáticas donde qué se son los juntan puntos de inflexión. los dos campos. Sí, sí, Ah, sí, gracias. sí. Eso es un punto de inflexión. Muy bien. Vamos a ver ahora el espectro electromagnético. Primero vamos a definirlo, ¿no es cierto? Decimos que un espectro electromagnético es la distribución energética del conjunto de todas las ondas electromagnéticas. Como ya les dije, las visibles son eh, el menor conjunto de las ondas electromagnéticas. Hay un montón más y abarcan, fíjense, un pequeño espacio dentro del espectro electromagnético. ¿Sí? Entonces, el espectro electromagnético, vuelvo a repetir, es la distribución energética del conjunto de las ondas electromagnéticas, de todas las radiaciones que pueden existir. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, está graficado la longitud, el espectro, perdón, el espectro electromagnético en función de la longitud de onda en metros. ¿Sí? Ustedes en la bibliografía pueden encontrar que esté en función de nanómetros, en función de, no sé, de picómetros o en función de las frecuencias o también en función de energías en julios, también puede ser, ¿sí? Eso va a depender de el libro que agarren para estudiar. Pero en definitiva, lo que tenemos que tener presente es lo que le decía anteriormente. La frecuencia, la longitud de onda y la energía son parámetros que están relacionados. Fíjense, aquí está la expresión, la que les mostré recién. ¿Sí? La energía está relacionada con la frecuencia por esta expresión y está relacionada con la longitud de onda por esta otra expresión. Entonces, distribuir al conjunto de ondas electromagnéticas por la longitud de onda, por la frecuencia o por la energía, en definitiva, es exactamente la misma distribución, porque las tres magnitudes están relacionadas, ¿sí? Entonces, tenemos que, por ejemplo, eh, para radiaciones cuya longitud de onda esté en el orden del 10 a la menos 12 metros, tenemos los rayos gamma, ¿sí? Luego, cuando el orden de magnitud
longitud está alrededor de 10 a la menos 10 metros, tenemos los rayos X, 10 a la menos 8 los ultravioletas, y aquí más o menos en el orden de los 4 por 10 a la menos 7 metros o 400 nanómetros hasta los 700 nanómetros tenemos el espectro visible. Y fíjense que el espectro visible arranca con el azul, ¿sí? Pasa por el verde, el amarillo, el naranja y termina en el rojo, ¿sí? Fíjense que la luz azul tiene aproximadamente una longitud de onda de 400 nanómetros. O, si quieren expresarlo en metros, 4 por 10 a la menos 7 metros. ¿Sí? Es mejor expresarlo en nanómetros, porque así es como más se usa. La luz verde, que es la que continúa aquí, tiene una longitud de onda de aproximadamente 500 nanómetros. La luz amarilla es de 550 nanómetros y la luz roja de 700 nanómetros. Luego fíjense que en el espectro sigue el infrarrojo, el microondas, que se usa para cocinar justamente los hornitos de microondas, usan este tipo de radiación. Y luego vienen las ondas de radio, ¿sí? Como, por ejemplo, bueno, yo no sé qué tanta radio escuchan ustedes, ahora ya hay mucho streaming y estas cosas para escuchar música, ¿no es cierto? Y ya mucha radio creo que ya no escuchan, pero saben que están las radios, las FM y las radios AM, ¿no es cierto? En donde en un caso las radios FM, por ejemplo, lo que está modulado ahí es la frecuencia, mientras que en las AM lo que está modulado es la amplitud de la onda. ¿Sí? Muy bien. Ahora, fíjense que yo les dije como definición de que el espectro magnético es la distribución energética del conjunto de las ondas electromagnéticas. Es la distribución energética. Ahora lo que debemos saber es hacia dónde aumenta la energía de estas radiaciones. Y lo que le puedo decir aquí es que aumenta hacia la izquierda. Es decir, las microondas son más energéticas que las ondas de radio. El infrarrojo es más energético que el microondas y que las ondas de radio. La luz visible es más energética que el infrarrojo, microondas y las ondas de radio. Y así sucesivamente. Entonces, fíjense, por ejemplo, aquí aparecen las ultravioletas. Las radiaciones ultravioletas. Todos sabemos que en verano, a los que les gusta tomar sol, por ejemplo, no deben exponerse al sol después de determinada hora. ¿Por qué? Porque en esos horarios hay mucha radiación ultravioleta, ¿sí? Y esa radiación ultravioleta es dañina para la piel, dañina para nuestro organismo. ¿Y por qué? ¿Por qué es así y por qué las ondas visibles no, por ejemplo, ¿no es cierto? Porque justamente porque tienen mayor energía, son radiaciones más energéticas, entonces causan más daño en nuestro organismo que las ondas visibles. Las ondas visibles no causan ningún daño, sin embargo, la radiación ultravioleta sí. ¿Por qué? Porque son más energéticas. Los rayos X, los rayos X son más energéticos aún que la ultravioleta y que la visible. Y fíjense que, por ejemplo, la gente que trabaja alguna vez, no sé si fueron a hacerse una placa radiográfica, pero si tuvieron la oportunidad de irse, van a ver que el operador, el que está manipulando el artefacto, lo que hace es irse a un cuartito cuando va a sacar la placa. Ese cuartito normalmente está recubierto de un material protector. Eso puede ser plomo, por ejemplo, ¿sí? No sé exactamente de qué está recubierto o con qué lo recubren ahora últimamente, pero sí seguro que es un material protector. ¿Por qué? Porque justamente el que se va a sacar
una radiografía está un ratito expuesto a esa radiación. Y esa radiación no es ese ratito no resulta perjudicial. Pero ahora, ¿qué pasa si en lugar de estar un ratito, uno está todo el día y todos los días del año? Eso ya cambia la cosa, ¿no es cierto? Bueno, así es que para los operadores, ellos se cubren, ¿no es cierto? Y se mantienen en un lugar aislado de estas radiaciones. Muy bien. Eh, bueno, ahora viene una serie de ejercicios. Creo que vamos a dejar por aquí la teoría. Ya son las 10, así que vamos a cortar esto. Vamos a dejarlo aquí y vamos a continuar la, la clase que viene. ¿Sí? Ahora me quedo para algunas consultas si quieran. Pero